Vamos a mirar la enseñanza, lo que es la puerta del pescado, pero vamos a mirar ahí en Nehemías. Abra conmigo ahí su Biblia, Nehemías, así como está de pie. Vamos a leer este versículo, este verso. Nehemías 3:3 dice: la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Oramos. ¿Quiere orar conmigo, hermano? Oramos al Señor. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana, en este día que nos has permitido el poder llegar aquí, oh Dios, con bien. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Sabemos de que eres tú, Señor, quien nos ha traído a este lugar, y te bendecimos por ello, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por cada enseñanza, Señor, que se da en esta casa, en este lugar. Para ti damos la gloria y para ti damos toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos hoy en esta mañana, Señor, por medio de esa enseñanza. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense que estamos estudiando este libro que son las restauraciones de las puertas. Es el Sembrador número 8. Si usted no lo ha adquirido, puede adquirirlo ahí en la librería. Terminando el culto, usted puede ir a tenerlo como herramienta para que nosotros podamos estar más de cerca. Mire, hermano, porque son las enseñanzas que estamos dando acerca de este libro. Cada una trae edificación para nuestra vida. Cada una tiene una enseñanza específica para nosotros que amamos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces ahora mire, recuerde que la semana pasada se estuvo exponiendo la enseñanza, lo que era la puerta de las ovejas. Eso fue la primera enseñanza, que era la puerta de las ovejas. Y ahora vamos a mirar lo que es la puerta del pescado. Ahora quiero leer aquí lo que habla el libro de la introducción. Fíjese que cada una de las puertas, mire qué importante es esto, hermano. Cada una de las puertas representa fortalezas de nuestra vida. Cuando se está hablando de puertas, se está hablando de fortalezas de nuestra vida, que de alguna manera deben ser reprogramadas para el bien de nuestro diario vivir. Mire qué interesante es esto, hermano. Tenemos que ser reprogramados. Ahora dice que cuando se destruían las puertas o las entradas de una ciudad, esta perdía su gloria. Además, dice que en las puertas de entrada a una ciudad, las fuerzas eran asediadas. Pues o sea que si la puerta era derribada, el enemigo tenía acceso, podía entrar, podía destruir hacia la ciudad. Por eso era importante la reparación de cada puerta. Y note algo bien importante, hermano, que dice que las puertas fueron quemadas. Cuando fue la destrucción, dice que cada puerta fue destruida en su totalidad. O sea que no quedó ningún pedacito de madera para decir de ahí vamos a empezar, sino que eran destruidas totalmente, eran quemadas por fuego. Nehemías ahí lo habla. Nehemías 2:17, ahí está hablando. Ahora, Nehemías se destaca como un ejemplo excelente de fidelidad y devoción. Fue desinteresado, pues dejó, dice, atrás una posición importante como copero de la corte del Artajerjes para emprender la reconstrucción de los muros de Jerusalén, puesto que había muchos enemigos. Dice, se expulsó voluntariamente al peligro, se expuso, voluntariamente al peligro en favor de su pueblo. Ahora dice ahí en Nehemías 2:17, entonces les dije, vosotros veis la mala situación. Estoy leyendo lo que es la introducción de este libro. Dicen, vosotros veis la mala situación en que estamos. En Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Dice, venid, edifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio, una vergüenza. Ahora las puertas habían sido destruidas por fuego, era necesario su reedificación. Y es importante mirar esto, hermano, porque cada uno de nosotros somos responsables. Recuérdense que yo le dije que cuando se habla de puertas se hablan de fortalezas. Son fortalezas que tienen que ser levantadas, que tienen que ser otra vez edificadas. Ahora vamos a entrar a lo que es la enseñanza, ahora vamos a mirar, mire, la puerta del pescado. Y mire qué interesante es esto, hermano.
Vaya conmigo ahí lo que leímos al principio, en Nehemías 3:3 dice: la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena. Ahora dice: colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Fue una reedificación, mire. Ahora creo que lo difícil es reedificar algo que ya estaba formado. Creo que hacerlo de nuevo, empezar a hacer algo de nuevo. Pero aquí había unas puertas que ya estaban hechas, pero fueron destruidas. Mire lo que el enemigo hace en nuestras vidas, hermano. Antes de venir al Señor, de seguro que llegamos destruidos, sin conocimiento, sin nada de Dios. Pero Dios en su misericordia, mire, nos mete a la iglesia y nos pone en un lugar donde podemos ser edificados nosotros por medio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora fíjese que es la segunda puerta que se reedifica. Ahora esta significa en el creyente la restauración de la fortaleza de ser un discípulo. Recuerden que lo que se habló la semana pasada de la puerta de las ovejas se hablaba acerca de lo que era la oveja en sí, de lo que era el meterse en lo que es la salvación y todo eso. Pero ahora se está hablando acerca de la fortaleza de ser un discípulo. Y un discípulo no es lo mismo que ser una oveja, es un paso diferente, es otra etapa que tenemos que vivir como creyentes nosotros, hermano. No tenemos que dejar de ser ovejas, seguiremos siendo ovejas, pero pasaremos a lo que es un discípulo. Y usted va a mirar, por medio de esta enseñanza, mire, vamos a aprender lo que es el discípulo, porque es la reedificación de esta puerta que vamos a estudiar hoy en este día, la puerta del pescado, que es la fortaleza de ser un discípulo. Diga conmigo: un discípulo. Mire, hermano, es lo que vamos a estudiar. Ahora, la restauración de la fortaleza de las ovejas hace al creyente ingresar a la enseñanza, dice, aprendizaje de la palabra del Señor. Ahora, recuerde que aquí en el libro de Nehemías, en la segunda puerta que reedifica, esa significa en el creyente la restauración de la fortaleza de un discípulo, pero dice que la restauración de la fortaleza de las ovejas, lo que estamos leyendo aquí, ingresa a la enseñanza y aprendizaje de la palabra del Señor. La mejor forma de enseñar es por medio de un auténtico testimonio, fíjese, hermano. Y fíjese que el discípulo tenemos que anhelar nosotros a restaurar esta fortaleza, esta puerta, lo que es el discípulo. Dice en Mateo 28:19, vaya conmigo ahí lo que dice Mateo 28:19, y haced ovejas discípulos. Mire lo que dice: y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la tarea cuando el Señor le habla ahí en Mateo 28:19, hagan discípulos. Mire qué etapa más bonita, porque es un aprendizaje, pues. O sea que el discípulo no se conforma con pastos verdes, sino que quiere alimento más sólido. El hambre, mire, hermano, cuando somos discípulos hay esa hambre por la palabra del Señor. Y por eso tenemos que restaurar esa puerta. Porque tiene que entrar en nosotros el hambre por buscar la palabra de Dios. No conformarnos con solamente pastos, sino que anhelar aún más. Usted sabe que en Dios hay mucho más, no solamente está la salvación, hermano. Hay mucho que conocer en Dios. Entonces dice aquí en Mateo 28:19, y haced discípulos de todas las naciones. Mire lo que está diciendo, es el segundo mandato que el Señor le da a la iglesia, y haced discípulos. Ahora, esta puerta, ya lo vimos ahí, fue reedificada por los hijos de Sena. Mire estas definiciones, hermano. Mire qué tremendo es esto. Ahora, esta palabra de Sena en hebreo, porque fue edificado por ellos. Mire lo que significa cerco de protección. Mire lo que es cerco de protección.
vallado, seto vivo, cerca de setos, proteger con garantía. Ahora fíjese que como nosotros, acuérdense que la puerta del pescado es acerca de la enseñanza del discípulo. Ya dejamos de ser ovejas y pasamos a la otra etapa que somos discípulos. Y fíjense que la enseñanza nos trae una garantía a nosotros. Cuando nosotros amamos la palabra es una garantía sobre nuestra vida. Conocemos, mire hermano, conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios está hablando, sabemos lo que Dios quiere de nosotros y aún conocemos, mire, aún conocemos las estrategias del enemigo. Por eso es importante restaurar esta puerta, la puerta del pescado. Ahora, el discípulo tiene por enseñanza la palabra de Dios, es instruido en las cosas de Dios. No en otras cosas, hermano, no en enseñanzas que no tienen base bíblicas, que no en cuentos, en enseñanzas creadas por hombres, que a alguien se le ocurrió decir algo no, hermano, en enseñanzas bíblicas que están escritas en la palabra del Señor. El discípulo tiene por enseñanza la palabra de Dios y es instruido en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Mire qué bueno es Dios, hermano. Entonces, fíjese que la enseñanza viene a ser entonces el anillo de seguridad o resguardo del discípulo. Mire lo que viene a ser la enseñanza. Viene a ser entonces el anillo de seguridad o resguardo del discípulo. Ahora, cuando vienen las tentaciones, tiene la confianza a resistir y mantenerse de pie. Mire qué importante es esto, hermano. El restaurar esta puerta, la puerta del pescado. Entonces, cuando vienen las tentaciones, tiene la confianza a resistir y mantenerse de pie. En Mateo 4, del 4 al 10, mire lo que dice, lo que habla aquí, lo que habla la palabra. Aquí se recuerda que fue cuando Jesús está en el desierto. Dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el escrito, mire hermano. Entonces, mire hermanos, démonos cuenta que el discípulo tiene que conocer la palabra del Señor. Porque tarde que temprano vamos a enfrentar a las tentaciones y nos vamos a presentar a las artimañas del enemigo. Pero si no sabemos el escrito, hermano, si no sabemos el manual. Mire, por ejemplo, usted tiene una caja, ¿verdad? Usted manda a pedir algo y le mandan su caja, pero allá adentro hay un manual. Allá adentro está un libro donde le dice siga las instrucciones. Pero si nosotros sacamos todas las piezas, hermano, y con todo el manual y lo tiramos a la basura, a la caja y solo a las piezas nos quedamos, ¿cómo vamos a armar ese asunto? ¿Verdad que es difícil armarlo, hermano? Es difícil armar algo así, hermano, si no está el manual. Mire, si a veces estando el manual se nos hacen difíciles, hermano. Entonces, mire qué cosa más tremenda. Mire lo que Jesús está hablando aquí. Está hablando del escrito. Mire, entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y le puso, dice el 5, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, mire lo que le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Mire, el diablo conoce, hermano, también. El diablo es bíblico, hermano. Sí, el diablo conoce, le dijo, escrito está, a sus ángeles te encomendarás y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero también le dijo que estaba escrito. Mire qué tremenda es la pelea con nosotros, hermano.
Son argumentos, no es carne, no es sangre, son argumentos, son pensamientos. Y mire lo que le dice, cuando el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás también le dijo, escrito está, y a sus ángeles te encomendarán. Ahora, mire conmigo este otro versículo. Ahora Jesús le dijo también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, también le habla del escrito, hermano. ¿Escrito dónde? Escrito en la palabra del Señor. Mire, le dijo, escrito está. Mire qué importante es restaurar esta puerta, hermano. La puerta del pescado. La fortaleza del discípulo, mire. Otra vez dice, el diablo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero le mencionó el escrito, hermano. Mire qué importante es conocer la palabra del Señor. Embarazarse de la palabra de Dios, conocer lo que está escrito, hermano, porque por medio de lo que está escrito vamos a vencer. Mire, y dice que cuando le dijo eso el Señor, Satanás se fue, pero le mencionó el escrito, lo que estaba escrito. Es que Dios nos dejó la Biblia como un manual, hermano. Mire, y en ese manual está cómo nosotros vamos a agradar a Dios. Dios no se va a salir de lo que está escrito, hermano. Dios, mire, Dios cuando nos habla a nosotros, nos habla por lo que está escrito. Y si no está escrito, nos lo va a confirmar, pero por lo que está escrito. ¿Sí me di a entender o nos quedamos enredados, hermano? Sí, porque lo miro así como que ¿qué dijo el hermano? Sí, hermano, porque todo lo que está escrito Dios lo dejó como base. Mire, la palabra Dios la dejó como base. Es el manual, pues. Gloria a Dios. De un fuerte gloria a Dios, hermano. Señor es bueno, hermano. Ahí en los Salmos 119, 114, mire lo que dice, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Mire lo que está hablando ahí. Ahora, cuando se habla del término pescado, ahí en hebreo, mire, el término pescado es dag o dag con ese punto. Usted lo puede mirar ahí, mire, ahí está. Déjese, lo pongo aquí. Oh, no se mira ahí. Pero se mira aquí abajo, pero arriba no, mire. Pero mire la definición cuando se habla del término pescado, mire. Se está refiriendo a algunos significados, y usted aquí lo vamos a mirar, como prolífico, criadero, fértil, generativo, productivo, cuando se está hablando del término pescado. Ahora, la raíz en hebreo es dag, es moverse o desplazarse con rapidez o velocidad, mire. Ahora, el medio de vida de los peces es el agua, ¿verdad? Sí, hermano, porque usted saca un pez afuera y se muere, pues. Donde se desplaza con toda libertad. Es el medio de vida de los peces, es el agua. Ahora, el medio de vida del discípulo, mire esto, hermano, es la palabra, es donde se debe sentir cómodo desplazándose en ella como un pez en el agua. Mire, hermano, qué cosa más tremenda. Mire cómo tenemos que pedirle al Señor que mire, poder restaurar esa puerta, hermano. Conocer lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque yo creo que el Señor no nos llamó, hermano, solo para ocupar un lugar. No, Dios nos llamó con algo grande, hermano.
Mire, yo estoy convencido que Dios nos llamó con algo grande. Dios va a hacer algo grande con nosotros, hermano. Mire, dése cuenta las enseñanzas, hermano, las predicaciones, la comida que se nos da en este lugar, hermano. No en todos lados se sirve así, hermano. En otros lados hay puro burrito, hermano, pura cosa así sencilla, hombre. Aquí se dan platos fuertes, hermano, cosas buenas, pues. Estoy hablando espiritualmente. De vez en cuando un burrito cuando estamos nosotros aquí, ¿verdad? Cuando, cuando nos toca enseñar, hermano. Pero también nos cae bien, hombre. Pero mire, hermano, son platos fuertes, hermano, que tenemos que aprovechar el tiempo, mire. Ahora, mire que el medio de vida del discípulo es la palabra. Es donde debe sentirse cómodo, desplazándose en ella como pez en el agua, mire, hermano. Como pez en el agua. Qué bueno es Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahora, cuando el discípulo se sumerge en los misterios de Dios, se siente también, mire, y de veras que sí, hermano. Yo no sé si usted ha experimentado, hermano, cuando Dios le revela algo o cuando usted viene a la iglesia y dice, Señor, qué lindo estuvo esto. Yo no lo había mirado de ese punto. Como que por alto había pasado eso, como que de noche pasé por eso. Pero cuando es explicada la palabra, hermano, uno dice, qué bonito. Y se queda con esa sensación, uno mire con ese saborcito, hermano. Usted lo medita al siguiente día cuando escucha algo aquí en la iglesia, hermano. Usted lo medita al siguiente día y ese pensamiento sigue ahí, hermano. Y dice, qué lindo es esto. De veras que Dios tiene algo grande. ¿Le ha pasado, hermano? Mire qué cosas más lindas el Señor. Ahora fíjese que también puede interpretarse como crecer y aumentar de tamaño. Ahora la raíz en hebreo es dag. Y fíjese que esta palabra quiere decir, es ansioso, deseoso, impaciente, inquieto. Ahora, el buen discípulo, mire hermano, debe estar ansioso en conocer la palabra de Dios. Debe mostrar deseo e impaciencia por recibir la enseñanza. El buen discípulo, mire hermano. ¿Sabe que aquí nos está hablando esta enseñanza? Restaurar esta puerta, la puerta del pescado, no se habla de lo que es la oveja, porque la oveja es el primer paso, pues. Pero aquí se está hablando de un paso más alto, como decirlo, de una estatura aún mayor que la oveja, de un caminar. Recuérdense que nosotros, dice la Biblia, que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, ¿verdad? Vamos creciendo, pues vamos evolucionando, vamos obteniendo aún mayor conocimiento, mayores cosas en Dios. Ahora, el buen discípulo debe estar ansioso, hablando acerca de la raíz de esta palabra en hebreo. Ahora, dice que el buen discípulo debe estar ansioso en conocer la palabra de Dios, debe mostrar deseo o impaciencia por recibir la enseñanza. Mire lo que debe demostrar, hermano. Usted está impaciente porque nuestro pastor predica, hermano. O dice, ay, ya. O está impaciente porque ¿cuándo va a llegar domingo? Y hoy tengo que ir al culto, ay, Dios, ¿qué me va a hablar? Mire, hermano, venir con esa expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo, algo bueno, algo nuevo para nosotros, hermano. Y mire, si nosotros venimos así a la iglesia, hermano, no caeríamos en ese adormecimiento o aburrimiento, ¿verdad? Decir otra vez, otro culto. No, hermano, pero cuando venimos con la expectativa de que Dios va a hacer algo grande y algo nuevo en nuestras vidas, ¿qué Dios me va a decir hoy? ¿Qué es lo que voy a aprender de Dios? ¿Cómo Dios se va a mover? ¿Cómo Dios va a hacer las cosas? Mire, ¿qué palabra Dios me va a dar hoy? Ese es el anhelo. Mire, el buen discípulo debe estar ansioso de esto, de conocer la palabra de Dios. Debe demostrar deseo e impaciencia por recibir la enseñanza. Gloria a Dios.
En pocas palabras, tener hambre del sustento que es verdadero y que nutre el ser espiritual. Mire, tener el hambre del sustento que es verdadero, hermano. Tener esa hambre, hermano. Mire, tener esa hambre para poder atesorar esa palabra en el corazón. Entonces, que de todas las palabras, hermano, de lo que hemos escuchado, daremos cuenta. Sí, de todas las palabras, hermano. Y aunque estemos dormidos, hermano. Sí, porque aún dormido, cuando venimos a la iglesia y nos dormimos, hay alguna palabra que va a entrar en nuestro corazón, hermano. Mire, si alguna vez usted se ha dormido, recuerde que hay alguna palabra que entró a su corazón. Así como entre sueños escuché algo, sí, aquí estaba en el culto, hombre. No fue entre sueños, estaba bien dormido, hermano, pero escuchó. En Lucas, vaya conmigo ahí a Lucas 10:39. Dice el 39, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba la palabra. Mire lo que hacía María, escuchaba su palabra. Cuando Jesús llegaba a la casa de María y de Marta, esta mujer, mire hermano, dice que escuchaba la palabra, se sentaba a los pies del Señor a escuchar la enseñanza. Hermano, qué lindo llegar a tener esa hambre, mire. Esa hambre por la palabra del Señor, hermano. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Sí, hermano, escuchar mire, tener esa hambre en el corazón, mire, hermano. Ahora el 41 dice, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Mire lo que le está diciendo. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Claro que las otras cosas son importantes, pero cuando se mira en el orden de lo que es la prioridad, hermano, importante es la palabra del Señor. Dejarlo todo por un lado. Todo puede esperar, hermano. Todo. Todo puede esperar. Aún creo yo, fíjese que hasta la muerte puede esperar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está registrado en la Biblia que el Señor mandó decretar que se iba a morir Ezequías, creo que fue. ¿Ezequías fue? No, aquel que le dijo que preparara su testamento porque ya se iba a morir, y llega el profeta. Perdón, hermano. Nadie habló. No sabe nadie. Hermano, estoy en la iglesia, ¿verdad? No me recuerdo el nombre, hermano. Pero mire, yo le decía acerca de eso, que a una muerte puede esperar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted, hable duro, pues. Si usted se piensa morir mañana, espérese que hoy predique el pastor, hermano. Y dígale al Señor, yo me quiero morir mañana, pero hoy quiero escuchar tu palabra. Sí, hermano, porque hay registros en la Biblia que hay personas que el Señor le dijo que prepararan su casa y todo, porque el Señor se los iba a llevar, y se dobla hacia un lado y le dice, Señor, pero ¿quién te va a adorar? ¿Quién te va a bendecir ahí en el Seol? Y se regresa el profeta y le dice, mira, te van a dar más años de vida, hombre. No recuerdo ahorita el versículo, hermano. Pero mire qué cosa más tremenda, hablando de las prioridades, hermano. Lo importante es la palabra del Señor, hermano. Todas las cosas son buenas, pero lo importante es la palabra. Mire lo que hacía María, sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra de Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos. Discípulos, escuchar la palabra del Señor, tener esa hambre por la palabra de Dios, hermano. Esa hambre, mire. Ahora Marta estaba dispuesta, mire, para otras cosas. Porque dice ahí en el verso 40, pero Marta se preocupaba con tantos preparativos. Tantos preparativos, hermano. Pero María se sentaba a los pies del Señor a escuchar. Jeremías 17:8. Mire lo que dice ahí, lo que habla aquí, mire hermano, lo que está hablando este versículo. Será, dice,
Está hablando acerca del discípulo. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Mire lo que está hablando, hermano. Y esto es de nosotros, hermano. Ahora dice el versículo, será como árbol plantado junto al agua, que es la palabra. Es la palabra, mire. Que extiende sus raíces, su espíritu. Dice también que junto a las corrientes, vida, mire lo que es la vida, tendrá vida, pues. No temerá cuando venga el calor, las pruebas. No temerá, hermano, cuando vengan las pruebas. ¿Cuánta gente está temerosa? Ay, ¿será que me va a pasar a mí? A Julano le pasó. No, usted tranquilo, hermano. Dice, y sus hojas estarán verdes, habrá una frescura y un reposo, mire. Cuando amamos la palabra del Señor. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto, será productivo, mire. No importa la situación, no importa el momento, tendrá fruto, tendrá palabra, tendrá algo para darle a aquellos que necesitan, hermano. Será productivo, dice ahí en Jeremías 17:8. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto, va a ser productivo. Gloria a Dios. Mateo 13:47 al 48 dice, y el reino de los cielos también es semejante a una red barredora, mire, que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Ahí entran todos, hermano. Cuando se va al evangelismo y se habla, mire, hermano, entran todos ahí. No solamente ovejas, entran todos, hermano. Porque es lo que está hablando aquí. Dice que el reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, dice, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Ahora, el reino de los cielos es un todo, dice, es donde se está implementando el discipulado. Mira, allá afuera, hermano, se habla de Cristo. Y muchos levantan la mano y dicen, sí, yo quiero lo que tú me estás dando, lo que tú me estás hablando. Pero usted no lo mira en la iglesia. Pero recibieron al Señor. Entonces mire que el reino de los cielos es un todo, es donde se está implementando el discipulado, mire. Porque es como una red, dice. Barredora, pues. De todo agarra, hermano. Mateo 14:19. Gloria a Dios. Ahora mire qué interesante es esto, hermano. Allí en Mateo 14:19 dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara, ¿se recuerda la multiplicación de los peces y los panes? Esto es, mire, y ordenando a la muchedumbre, a todo el montón que estaba ahí, a toda la gente, que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y ¿qué tomó también? Peces, mire, y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos y dice, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mire, primero los discípulos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Pero mire, dice que primero se lo dio a los discípulos. Los discípulos, hermano, agarran la mayor parte, mire. Son los que están cerca, pues, del Señor. ¿Se recuerda que el Señor les dijo, denles ustedes? Porque ya era tarde. Y les dijo, denles ustedes de comer. Y ahí le presentaron solamente unos panes, 5 panes y 2 peces. Y fue suficiente. Pero mire, los discípulos fueron los que primeramente recogieron la parte. Y los discípulos se lo dieron a la multitud. Mire qué tremendo es esto, hermano, porque los discípulos son los que participan cerca del Señor. Los discípulos, mire, hermano, aquellos que aman la palabra del Señor.
Ahora, dice que tanto los panes como los peces constituyen una fuente de alimento ricos en nutrientes y minerales. Ahora, si el discípulo es figura de un pez, en un momento dado, dice, se convertirá en sustento del que se encuentra necesitado y capaz de satisfacer sus necesidades, porque tendrá palabra en su boca, hermano. No algo que él piense que así sea, no, hermano. No, palabra del Señor. Porque hay gente que da buenos consejos que salen del corazón, pues. Pero yo estoy hablando de lo que es la palabra. Por eso es importante que nosotros seamos discípulos, que esta puerta, la puerta del pescado, sea restaurada para que podamos dar a otros. Porque ahí en el 16 dice, pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dale vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Ahora, es la responsabilidad del discípulo con otros, fíjense, hermano. Y el buen discípulo siempre está preparado porque no sabe cuándo le toca entrar en acción. Este asunto es como un escenario, hermano. Y usted no sabe cuándo cuándo el Señor le va a decir, venga y empieza a participar. ¿Qué pasa cuando se hace un drama, hermano, y no se estudia? Le dan a usted un papel. Mire, hermano Martín le entrega su papel con medio año antes de que se realice 6 meses antes de que se realice el drama, ¿verdad? Y usted lo agarra y se lo mete a la bolsa, el pantalón lo saca y lo meten a la lavadora y se acabó el papel, hermano. Y mire, ¿qué va a pasar el día que le toque la presentación? ¿Qué va a hacer, hermano? Esto es lo mismo, mire, el buen discípulo dice siempre está preparado porque no sabe cuándo le toca entrar en acción, hermano. Mire, usted no sabe cuándo se le va a enfrentar un enfermo y dice, ore por mí usted, yo sé que usted se ve buena gente, fíjese. Creo que usted sabe orar o rezar, le dicen, va, el que no conoce a Cristo le dicen rezar a uno. Rece por mí. Y vamos a tener que entrar en acción nosotros. Ahora el buen discípulo siempre está preparado, hermano, siempre. Tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo le toca entrar en acción. Gloria a Dios. Ya vamos terminando, mire. Ahora en Mateo 14, ahí el 20 dice, el 19, y ordenando, lo que leímos, ordenando a la multitud, les dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Ahora, Jesús da primero la ración a los discípulos para que ellos la ministren a la multitud, mire. Quienes primero ven los milagros de la multiplicación de los peces fueron los seguidores íntimos del Señor, los que estaban cerca, pues. Y comieron todos y se saciaron y sobró. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora el discípulo, como pez lleno de vida y en movimiento constante, siempre irá en contra de la corriente de este mundo. Usted sabe que el salmón, mira, el pez, el salmón, ese siempre corre en contra de la corriente. Ese nunca va hacia atrás, hermano, siempre va hacia adelante. Entonces nosotros, el discípulo como pez lleno de vida, y en movimiento constante siempre irá, en activo pues en la obra del Señor, siempre irá en contra de la corriente de este mundo. Ahí está hablando en Efesios. Voy terminando ya. Si tiene alguna pregunta usted puede hacerla. Ahora este mundo tiene un rumbo, un sentido y un trayecto. Usted lo sabe, hermano. El cual debe resistirse el pez. Ahora los peces muertos son los que se lleva la corriente. Mire, hermano, los peces que van con la pancita levantada van hacia abajo, hermano. Los peces muertos, pues, son los que se lleva la corriente. Dicen por ahí que el camarón que se duerme también se lo lleva, ¿va?
El pez y el camarón que se duerme también se va, hermano. Y desembocan al final en el mar, que es figura del mundo. Ahora la palabra pez, mira esta palabra, usted la puede leer, ictus. El término dice que adoptado por los cristianos perseguidos en el primer siglo de Cristo. Ahora como acróstico, mire, porque cada palabra cada letra tiene un significado. Usted puede mirar ahí la I. Y luego dice Iesous, y quiere decir Jesús. O sea que usaban este símbolo cuando eran perseguidos. Usted puede mirar cada palabra, mire, ahí está escrita cada palabra, el significado de ictus. ¿Sí la está mirando, hermano? Ahora, uniendo todas esas palabras, mire, quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Si se une todas estas palabras, mire, las palabras de aquí de rojo, las que están a un lado, este lado, allá. Ictus, entonces el significado de cada una de ellas, mire, entonces da todo, mire, Jesucristo, Hijo del Dios, Salvador. Yo termino diciéndole, hermano, que nosotros tenemos que restaurar esta puerta, la puerta del pescado, porque es la puerta del discípulo, la puerta de poder subir una etapa más, no solamente quedarnos en ovejas, sino que subir a lo que es el discípulo, amar la enseñanza. Amén, hermano. Si hay alguna pregunta, puede hacerla en estos momentos. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, estamos estudiando la restauración de las puertas de la muralla de Jerusalén. Eso no lo dijo el hermano, pero eso es lo que estamos estudiando, pues. Recuérdense que cuando el Nabucodonosor se llevó en cautiverio al reino de Judá, que la capital era Jerusalén, destruyeron el templo y destruyeron las murallas. Entonces después, 70 años después, dice la Biblia, regresaron a restaurar. Lo primero que restauraron fue el templo, fue el altar, para comenzar a restaurar el templo. Pero cuando estaban haciendo eso, dice la Biblia que Nehemías, Dios le habló. Nehemías estaba en Babilonia, pero ya no era Babilonia, era el reino medo-persa, y era el copero del rey. Y Dios le habló un día porque vinieron unos de Jerusalén que ya estaban restaurando el templo ahí al reino medo-persa, que era el babilónico antes. Entonces Nehemías les preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Y le dijeron: están hechos pedazos, allá están todos viviendo, no tienen qué comer, y están restaurando el templo y no hay murallas. Entonces Nehemías, Dios le habló y le dijo que se fuera para dirigir la restauración de las murallas, para que Jerusalén tuviera protección. Acuérdense que las murallas antes, pues en la antigüedad las usaban para proteger una ciudad, para proteger un lugar, pues. Entonces Nehemías habló con el rey, y usted puede leer el libro de Nehemías, ahí está la historia, y se fue a Jerusalén. Y cuando llegó, entonces comenzó a dirigir la restauración de las murallas, ahí donde las murallas habían estado levantadas. Y entonces comenzaron a restaurar las murallas, y llegó el momento cuando empezaron a restaurar las puertas de las murallas, porque toda muralla tenía puertas, pues, para entrar y salir. Y eran 7 puertas, me parece, ¿verdad? 7 puertas, y vamos a ir estudiando una por una, que son figura entonces de la protección que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios. Pues cuando venimos a Cristo, fíjese que lo primero que Dios restaura en nosotros, en nuestro corazón, es el altar a Dios. Nos volvemos adoradores de Dios. Pero entonces tenemos que restaurar el muro de protección para que el enemigo no destruya el altar. Y entre la restauración del muro están las puertas, que son las fortalezas que Dios nos da para que el enemigo no nos destruya. Ese es el origen de este estudio, pues. Entonces, no solo la restauración de una puerta que se llama pescado, que saber de dónde será y de dónde vendrá. No, ese es el origen. Por eso le decía que el hermano se le olvidó explicar algo de eso, de la historia, para que podamos comprender por qué la restauración de la puerta del pescado. Y vimos hace 8 días entonces la restauración de la puerta de las ovejas, que lo primero que Dios hace, entonces la primera fortaleza que Dios nos da es que nos hace sus ovejas. Y la restauración de esa puerta consiste en que tenemos nosotros que aceptar que somos ovejas de Dios, hermano. Porque si usted no acepta que es oveja,
el enemigo se le va a meter a la vida y le va a destruir el altar de Dios. Entonces la primera puerta a restaurar, la primera fortaleza a restaurar es aceptar que somos ovejas y que necesitamos tener un pastor. Si no comenzamos por ahí, vamos mal. La segunda puerta es la puerta del pescado. Y la puerta del pescado es figura de la fortaleza que Dios restaura en nosotros, de que ahora tenemos que aceptar hacernos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué el pescado es figura del discípulo? Porque el Señor le dijo a Pedro: te daré pescador de hombres. Y acuérdense que la comisión, la gran comisión, el Señor nos manda a la iglesia a ir por todo el mundo a ser discípulos, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces la segunda fortaleza es que ahora que ya somos ovejas, tenemos que hacernos discípulos de Jesucristo. Y lo que restaura esa fortaleza en nosotros, como vimos, hermano, es la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios es la que protege al creyente. La palabra de Dios es la que es el medio de vida del creyente. Vimos en tercer lugar que la palabra de Dios es la que nos hace buenos hijos de Dios. La palabra de Dios es la que nos hará útiles para Dios. Y finalmente, la palabra de Dios es la que nos va a mantener separados del mundo, hermano. Entonces, si nosotros nos hacemos discípulo, quiere decir aprendiz. Alguien, un alumno, pues que aprende de un maestro, eso quiere decir discípulo. Si nosotros venimos a la iglesia y venimos a estudiar la Biblia, y en cada predicación aprendemos algo, eso va restaurando esa puerta en nosotros. Entonces, cuando el enemigo venga, como decía el hermano Javier, con argumentos a bombardearnos la mente, nosotros vamos a tener argumentos para rechazarlo. ¿Comprende? Porque se va a encontrar usted con diferentes religiones allá afuera, pues va a encontrar gente que le cree a Dios, gente que no cree ni en Dios, mucho menos que le crean a Dios. Va a encontrar gente que dice que Jesús, tienen otros Jesuses, pues. Por ejemplo, los católicos tienen otra roca, ellos dicen que la roca es Pedro. Están parados sobre otra roca, nosotros estamos parados sobre Jesucristo, porque nosotros decimos que la roca es Jesucristo. Ellos tienen otro Jesús, el Jesús de ellos es Pedro. Entonces, si usted se encuentra con ellos y le lanzan ellos un argumento, si usted conoce la Biblia, va a poder rechazar y decir: no, escrito está que la roca es Jesucristo, es Dios, no es ningún ser humano, mucho menos Peter Pan, mucho menos Pedro, pues, ¿comprende? Entonces tenemos que hacernos discípulos, porque entonces vamos a estar fortalecidos y nadie nos va a mover, hermano. Si vienen los solo Jesús, que tienen otro Jesús, ese es otro Jesús, usted va a poder rechazar esos argumentos. Si vienen los testigos de Jehová, si vienen los mormones, venga quien venga, usted los va a poder rechazar, porque usted es discípulo de Jesucristo, conoce la Biblia, la palabra de Dios es su protección. Entonces, por eso es importante restaurar esa puerta, y se restaura aprendiendo la palabra de Dios, hermano, haciéndonos discípulos de Jesucristo, pues. Muy bien, entonces vamos a dejar tiempo para preguntas. Si tienen preguntas, pregunten, y el tema se va a ampliar y se va a mejorar con sus preguntas. No tenga pena de preguntar, deje que yo juzgue la pregunta. A ver, pregunte, hermana. Cuando dice la Biblia que ir y hacer discípulos, cuando uno va y evangeliza a una persona y se convierte, ¿hasta dónde llega la función de uno como creyente, de darle seguimiento al creyente de que se haga discípulo? ¿Es función de uno o de toda la iglesia? No, es función de uno. Es función de uno. La función llega hasta donde el Espíritu Santo te guíe para hacerlo, pues. Porque es cierto, hermano, que allá afuera, en el mundo, así como venimos nosotros a Cristo, hay muchos enfermos y tienen diferentes enfermedades en el alma. Por ejemplo, acuérdense que las mayores enfermedades del alma son las degeneraciones de nuestros instintos humanos, pues. Y hay un instinto, por ejemplo, de posesión que tenemos, que es lo que nos hace comprar casa, comprar carro y comprar, y es lo que explotan los comerciantes con la psicología industrial, porque nos bombardean de tanta cosa que
que uno ya tiene un pantalón y quiere otro. Y fíjese, una vez yo fui a comprar un par de zapatos y le digo al zapatero, enséñeme esos zapatos por favor, número tal. Entonces me los fue a traer y cuando me los puso abajo me dijo, pero esos que tienes tan buenos, me dijo. Y yo los miré y yo dije, ¿qué le importa a usted? Y yo quiero, él tenía razón. Él como que me está diciendo, pero si tiene unos buenos, ¿para qué va a comprar otros? Entonces yo me quedé pensando, dije, este zapatero tiene razón. Pero es que es el instinto de posesión que le explotan a uno tanto que a uno le dan ganas de comprar. Por eso mire las damas, ¿cuántos pares de zapatos tienen, hermano? Como que fueran 100 pies ahí. Y no los usan todos al mismo tiempo y con el tiempo mucho menos, pero tienen un montón por ese instinto de posesión. Entonces hay muchos, por ejemplo, el que tiene deformado ese instinto en el mundo, cuando usted le habla de Cristo y acepta a Cristo, hay quienes ya no se le quieren despegar a uno. Entonces usted les enseña la Biblia, pero lo siguen y ya ni lo dejan dormir. Entonces usted tiene que decir, no, le tiene que decir, mira, andate por allá. Si querés aprender, anda a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por favor, dile a las hermanas, a las que tienen marido, que si quieren aprender, que le pregunten a sus esposos en la casa. Porque lamentablemente, fíjese hermano, que quien tiene más deformado ese instinto de posesión son las damas. Por eso usted ve que cuando se casan, no sueltan al marido, hermano. Hasta con él se van a trabajar. Sí, donde el marido trabaja, ahí quieren estar ellas. No le conté acá el caso de aquellos hermanos que vinieron aquí, que le consiguieron los hermanos trabajo y la esposa quería ir con él, y hasta que no aguantaron y se fueron. Pero es una deformación, pues eso no está bien. Está bien que usted ame a su marido, que lo respete, que lo cuide, pero no al extremo de quererlo. Como dijo aquella hermana, ¿quién fue la que dijo? Que oyó que una hermana aquí testificó que dijo que quería meterse dentro de la sangre o dentro de la piel de su marido. Eso ya es deformación, hermano. Eso es idolatría. Eso es terrible. Porque entonces ahogan al marido, pues, y los maridos terminan saliendo huyendo. Dicen, no, esta mujer ya no me deja ni comer. Es una deformación. Pero Cristo el Espíritu Santo puede arreglar esas deformaciones, pues. Pero le cuento esto. Porque entonces si usted le habla a alguien de Cristo y usted empieza a ver que ya no lo deja en paz, usted tiene que decirle, mire, momento, yo te hablé de Cristo, ahora querés aprender más, anda a la iglesia. Y allá el Señor te va a sanar y porque muchas veces hay tantas deformaciones en las almas que uno habla de Cristo, enseña de Cristo y no sabe qué problema tiene en el alma esa persona. Y si no tiene cuidado usted se le puede prender como garrapata o como parásito y le va a chupar la sangre y después va a terminar usted hasta tirando la Biblia, quemándola haciendo saber qué locura de la desesperación, pues. Entonces tengan cuidado. Entonces uno debe darle seguimiento al discípulo hasta donde el Espíritu Santo le dé libertad a uno para hacerlo. Acuérdense que la Biblia dice que Dios nos llamó a libertad. Eso quiere decir vivir en paz, pues, y con tranquilidad. Si algo lo está atormentando a usted ya y lo está ahogando, usted debe de liberarse de eso, porque eso ya es una agonía, pues es una tortura. Entonces la respuesta es hasta donde el Espíritu Santo te permita ayudarlo, pues. Ahora si la persona le dice, no, pero véngame usted a traer a mi casa y voy a la iglesia, y usted la primera vez va, y ya, no, pero mañana también, y usted le dice, mire, yo ya le enseñé a Cristo, ya le enseñé dónde está la iglesia, ahora usted quiere ir, váyase o sea caminando, yo ya no lo traigo. Por eso a mí no mucho me gusta la idea esa de tener buses en la iglesia para recoger hermanos, porque ahí se malacostumbran, hermano. Después nadie viene si no lo va el pastor a recoger. No, que si quiere venir, venga por sus medios, aunque sea gateando, pero venga. Demuéstrele a Cristo que usted tiene hambre de Dios, pues. ¿Comprende? Si no, hermano, no estamos haciendo discípulos, pues. Entonces es hasta donde el Espíritu Santo nos dé libertad para hacerlo. Cuando Satanás viene y le interpreta al Señor la palabra con mal discernimiento, para que me entienda, era el pecado lo que hizo que Satanás hablara de esa manera. Pero mi pregunta era, cuando un creyente, ¿qué es lo que hace que un creyente deforme la palabra o no tenga la revelación exacta de lo que realmente dice la Escritura?
por ejemplo, que tuerzan los versículos, que diga la palabra una cosa y que ellos la muevan a otra cosa. ¿Es el pecado también? Sí, son los propios intereses, pues. Cuando alguien tiene otra clase de interés, maneja la palabra de Dios a su antojo, pues. Y eso es lo que ha hecho las sectas y las religiones y tantas torceduras que hay en la doctrina a veces, por los intereses de cada quien, pues. Y por eso les he enseñado a usted que, por ejemplo, la doctrina esa del pastor y la pastora surgió porque en un lugar allá, no les digo por dónde, había un pastor que se quería lanzar para presidente. Y entonces empezó a pensar a quién le dejo la iglesia. Entonces dijo, a mi mujer se la voy a dejar. Entonces le empezó a decir, miren hermanos, ella es la pastora, es la pastora. Yo soy el pastor, ella es la pastora. Y todos dijeron la pastora, la pastora. Y al final él se fue a la política y dejó a la mujer de pastora. Y ni ganó. Y salió huyendo y lo andan persiguiendo por todas partes por ladrón. Y dejó a la pastora. Pero a todos les gustó, especialmente a las damas. Y ahora hay iglesias bicéfalas, tienen dos cabezas, porque el pastor es un ministro que es cabeza. Y en la iglesia no pueden haber dos cabezas, pues. Pero es el pastor y la pastora, son cabezas, son iglesias anormales, hermano. El pastor y el apóstol son ministros que son cabeza. Y además que los dones, acuérdense que los dones son individuales, no son en grupo, ni familiares, ni se heredan. Yo no le puedo heredar a mi hija el ministerio, no, si Dios no la llama, el don no se puede heredar. El don nace don y muere don, como don de Dios, pues, como un don de Dios. No es que yo soy pastor porque estudié para ser pastor, no, yo soy pastor porque nací como pastor y así voy a morir. Entonces, así es, pero el pastor y el apóstol son los ministros que son cabeza. Entonces, si en una iglesia hay dos cabezas, es peligroso, porque es bicéfalo el asunto, tiene dos cabezas, hermano. Es algo anormal, pues. Por eso no pueden haber pastoras. Pero a este le parece, como que tenía el interés ese, dejó a su mujer ahí, no tenía quien dejar la iglesia, y para no entregársela a Dios y decirle, Señor, ya no quiero ser tu ministro, me voy a ser político, aquí te dejo la iglesia, mira quién mandas. Como había mucho dinero de por medio, pues, entonces dejó a su mujer y a sus hijos, los pastorcitos, y hasta el perro pastor alemán tenían ahí. Entonces es que es una deformación horrible, hermano, pero sale por eso, pues, se lo pongo como ejemplo, para que ustedes vean cómo se va deformando la doctrina por culpa de los intereses mezquinos de los creyentes, hermano, que no se limpian, como dice el apóstol Pablo, para hacer vasos de honra. No se limpian, sino que así sucios se vuelven vasos de deshonra y deforman la palabra de Dios. Entonces es por culpa de los intereses de cada quien, pues, y eso es lo que arruina la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ir a la Biblia y tenemos que examinar lo que la Biblia dice, lo que el Señor Jesucristo enseñó, pues, para que no caigamos bajo los intereses de alguien, pues. ¿Comprende? Muy bien. Otra pregunta, hermanos. Levante su mano, hermanos de la alabanza, pasen aquí. Vamos a agarrar el tiempo para, solo que terminen las preguntas y pero comiencen a prepararse, pasen para acá. A ver, hermanos, sí. Solo un comentario, hermano pastor. Es algo que yo admiro y respeto de usted cuando nos enseña algo y habla de la doctrina, que lo mantiene. Yo creo que eso es importante en la iglesia, de mantener lo que se está enseñando y lo que la doctrina dice. Si hay algo que me enfurece a mí, es que yo sé a quién le voy a dar cuentas, hermano. Si hay algo que me enfurece a mí es que cambien los principios o la doctrina que Dios nos ha enseñado. Claro, a mí también me enoja. Pero es gente que cae lamentablemente en sus propios intereses, pues. Nadie está libre de eso. Pero ve que hasta el apóstol Pedro se hizo apóstata un día y maldijo, pero regresó. Nadie está libre de cometer un error, pues. Es decir, si estas personas el día de mañana dijeran, miren hermanos, perdonen, pero yo inventé eso porque tenía este interés, perdónenme. Claro que lo perdonamos, pues, y que siga adelante, que si nadie lo puede juzgar porque nadie está libre de eso.
pero sí da cólera, pues, que uno viendo, porque se ve claramente el interés que tiene, pues, y nadie mira eso, hermano, porque tienen el mismo interés que ellos. Quieren dejar heredada a la iglesia, es que agarran la iglesia como un patrimonio personal y lo quieren dejar heredado a sus hijos, a su mujer, a los nietos, y entonces andan viendo, inventan a los pastorcitos y a toda la familia la meten ahí, y aunque no les guste, para dejarles el patrimonio, porque lo ven como un patrimonio, no lo ven como la obra de Dios, pues. ¿Otra pregunta? No, otro comentario, un discípulo, un discípulo que sigue al Señor, yo creo que no anda viendo otras cosas allá. Yo creo que la iglesia es suficiente en la que Dios le ha puesto para crecer y para desarrollarse a lo máximo. Sí, pues, cuando usted dice no anda viendo lo que hay allá, se refiere a ir a aprender a otro lado. Sí, exacto. Sí, pues, no, porque uno sale y uno mira lo que hay por todos lados, pues. Y uno oye a otros predicadores, uno ve otros movimientos de Dios, pero uno tiene su iglesia donde es suficiente, pues, para aprender, claro, y para preguntar, en fin, para crecer. Muy bien, otra pregunta, hermanos. Muy bien. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. Solamente vamos a escuchar esa pregunta. Es que yo me alargo mucho en las respuestas, creo yo, ¿verdad? A ver, hermana, sí. Hermano, pastor, me llamaba la atención el significado del pescado, el signo. Ah, sí, sí, sí. ¿Tiene algún significado ese signo? Sí, es que en la iglesia del primero y segundo siglo lo utilizaron para identificarse como creyentes, porque al principio usaban la cruz, pero como todos conocían ya la cruz, los agarraban fácilmente y los mataban. Entonces empezaron a usar el pescado, el ictus, en griego es ictus. Entonces a donde llegaban ellos dibujaban un pescadito y los que sabían decían, este es creyente. Entonces ya le tenían confianza, porque estaban siendo perseguidos, pues, y andaban escondidos en catacumbas, en fin, por todos lados para que no los mataran. Y ese fue el medio que utilizaron para identificarse. Entonces hasta el día de hoy ya ve que algunos tienen el pescadito atrás en el carro. Ese es un creyente, es un cristiano. Me decía Javier que hay un pescado grande que se está comiendo a otro chiquitito, que si eso no, le dije, ese es un eslogan, es un ¿cómo se llama eso? Una figura de la globalización, hermano, que el grandote se come al chiquito. Eso no es cristianismo, eso es voracidad del mundo. No, pero el pescadito nada más dibujado así, eso es símbolo del cristianismo también. Y como por ejemplo, yo he visto que, bueno, antes miré que el Papa, en el sombrero ese que tiene largo, sí, tiene dibujado un pescado. Ah, bueno, no, es el sombrero del Papa, el sombrero de todos los obispos, esos es la trompa de un pescado, porque es la adoración al dios pez. Acuérdense que hay quienes adoran al dios pez. Yo creo que Dagón era, bueno, era un pez que adoraban. Y entonces los católicos, como tienen de todo ahí, se pusieron esa gorra para que todos los que adoran al dios pez también vengan a la iglesia católica. Y la ponen en la cabeza y es una cosa abierta. Así no se han visto que tienen dos picos, ¿va? Es la trompa de un pez, es la adoración al dios pez. Pero no tiene que ver nada con el cristianismo, ese es paganismo. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos, y vamos a adorar a Dios ahora sí. Bien.